Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Durante los últimos días, partidos y movimientos políticos presentaron sus binomios presidenciales ante el Consejo Nacional Electoral, a pocos meses de los comicios generales del 2025. Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... El contacto a esta hora es con el licenciado Juan Cubia, analista político y activista social, para hablar sobre las elecciones 2025, una mezcla de todas las tendencias políticas en las candidaturas. Hemos visto de todo y no ha pasado incluso lo siguiente, que es lo que se espera, las alianzas. Juan, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Buenas noches, Fausto. Gracias por el espacio. ¿Qué es lo que vemos en el panorama electoral? Cuando ya se han inscrito, hemos visto la presentación de al menos 17 binomios. Se estima que con alianzas podríamos llegar a 12, 15 quizá. No obstante, hemos visto los famosos camisetazos, quizá mucho más que nunca. A ver, existan 17 binomios, de una exageración. Estaba revisando la información histórica de las elecciones, romperíamos un récord de candidaturas para la presidencia de la República, inclusive bajando por concepto de alianzas a 13 o 14, ya es una barbaridad. ¿Cómo es posible que en un país de 18 millones de habitantes exista tantas opciones presidenciales? Y eso sin hablar de toda la cantidad de partidos que pululan a nivel cantonal, provincial y parroquial. El tema central aquí, Fausto, es que yo creo que hay ciertas líneas de acción electoral que ya están bastante bien definidas y que van a prácticamente normar la estrategia de confrontación electoral. Tiene por un lado usted la candidatura del presidente Noboa, que es una candidatura que de alguna manera está cooptando ya autoridades locales, asambleístas de otros partidos, de ciertas fuerzas para poder consolidar su estrategia con una ventaja, que va a tener todos los recursos del Estado a su favor, algo que no es una novedad porque todos los presidentes lo han hecho. Tiene usted otra línea de intervención que es la de los socialcristianos. Prácticamente tienen 4 figuras en los binomios. Tienen al señor Cronfre, al señor Cucalón, a la señora Cristina Reyes y a Jan Topi, que ya fue una propuesta de candidatura social cristiana. Es decir, esto parece un hipódromo donde usted pone 4 o 5 caballos a ver cuál gana o cuál llega segundo. Y una tercera línea es la del correísmo, ¿no? Donde tienen prácticamente 3 candidaturas. Además de Luisa González, está el señor Serrano y el señor Rabascal. Creo que nadie en este país va a pensar que estos personajes se han distanciado, están peleados. No, son harina del mismo costal. Si es que Rafael Correa se reconcilió tan fácilmente con Diego Borja, quien realmente le hizo una serie de cuestionamientos duros, fuertes, graves, pues, es obvio que lo va a poder hacer más fácilmente con Serrano y Rabascal. También son esas apuestas que hacen. ¿Por qué, Fausto? En el caso de Correa, porque necesita desesperadamente esos 4, 6 y ahora pueden ser más de 8 o 10% de votos para la segunda vuelta, sin la cual no puede ganar. Ahora bien, en este contexto, y creo que es importante también establecer toda esta suerte de confusión que se genera o se generará ya en el electorado una vez que esté frente a la papeleta, tomando en cuenta que ya es prácticamente imposible identificar quién es de izquierda, quién es de derecha. Hemos visto unos cambios diametralmente opuestos en cuanto a las supuestas ideologías. Esto ya se perdió. Bueno, como usted señala, Fausto, hay una mezcolanza que es inexplicable, ¿no? A menos que obviamente partamos de un análisis más pragmático. Se están lanzando candidaturas para poder captar ciertas dignidades, para poder negociar eventualmente con los que pasen a segunda vuelta y obviamente para poder, algo que es perverso, para poder sostener los cocientes electorales de las tiendas políticas que usualmente tienden a desaparecer. Y eso es grave porque eso implica que no estamos hablando de líneas políticas, ideológicas, estratégicas, sino de opciones de cualquier índole para poder estar presentes en la escena pública, en la escena política, sin mayor trascendencia. Por eso le decía, creo que debemos concentrarnos en aquellas expresiones electorales que eventualmente puedan definir una segunda vuelta. No obstante, ¿verdad, Fausto? Yo no me arriesgo a hacer pronósticos. Fíjese lo que pasó en la última elección. Daniel Noboa, del último lugar o del penúltimo lugar, llegó a la presidencia de la República, prácticamente sin saber leer ni escribir, como se dice comúnmente. Eso podría ocurrir en medio de una volatilidad que es extrema. Estoy pensando en la candidatura del presidente de la República. Si la crisis energética se prolonga y se agrava, su campaña, su candidatura puede sufrir un apagón y quedarse en el camino.
Ahora bien, esta estrategia o esta aparente estrategia de aglutinar ciertos candidatos de la misma tendencia para garantizar quizá o pensando en una eventual segunda vuelta, nos hace pensar que además del resto de ingredientes que hemos relatado en esta entrevista, estamos frente a una clase política quizá la más irresponsable de los últimos tiempos. Yo creo que no son irresponsables, Fausto. Yo creo que es una clase política suicida. Porque tal como están manejando estas lógicas, lo que tienden es no solo a colapsar este país, ¿no? Sino a autodestruirse. Porque en efecto yo creo que el electorado está cansado, está harto de estas manifestaciones totalmente inconsecuentes, incongruentes en la política, está harto de la descomposición que se manifiesta en todas las instituciones. Fíjese lo que a lo que estamos asistiendo con estas revelaciones que a diario se hacen de la mezcla, de la combinación de crimen organizado con política. El tema que sucedió ayer en la Asamblea Nacional con este rechazo del secretario asumiendo una postura que no le corresponde. Es decir, hay una crisis institucional gravísima. Y yo no veo que ninguna fuerza esté realmente proponiendo o apostándole a resolver esa temática, empezando por el tema de la amenaza del narcotráfico y el crimen organizado, una amenaza que probablemente sea la más grave en el último siglo y medio de existencia, ¿no? de la República del Ecuador. Entonces, más bien lo que están es apostándole a tratar de ganar las elecciones. ¿Para qué? Para perpetuar un modelo de gestión política, de participación política en los espacios formales que solamente apunta a resolver aspiraciones y demandas particulares, grupales y hasta personales. Frente a eso, Fausto, es difícil hacer un pronóstico positivo para el país. Pero es, de alguna forma, ¿qué tan posible es identificar las necesidades del elector ecuatoriano? Porque ya hemos señalado, y creo que esto ha sido un tema de los últimos procesos electorales, la principal preocupación, la inseguridad, la falta de empleo, por ejemplo, la situación de la salud en nuestro país. Creo que son temas prioritarios, principales, a los cuales irónicamente o ya constantemente los partidos políticos y movimientos no le prestan tanta atención en sí. ¿Qué es lo que busca el elector ahora o qué es lo que podría encontrar en estas propuestas? A ver, el elector ecuatoriano debe estar buscando por obvias razones seguridad, empleo, resolver sus necesidades económicas frente a la crisis. Son cosas inmediatas, urgentes, tangibles, cosas que se la viven a diario. Y fuera de eso usted puede tener una agenda mucho más amplia, más importante. Hay sectores sociales, las mujeres tienen su agenda, los grupos de ecologistas tienen su agenda, el movimiento indígena tiene su agenda, ¿sí? Pero el elector común y corriente probablemente se va a decantar por estas posibilidades. El problema, Fausto, es que cualquier candidatura o cualquier fuerza política en disputa va a ofrecer lo que el elector quiere escuchar. Yo creo que ningún binomio se va a hacer libre de prometer cosas para salud, para educación, para empleo, como lo han hecho siempre, vivienda, etcétera, ¿sí? El tema central es quién realmente está proponiendo una salida de fondo para la crisis del país, para esos problemas. ¿Y qué es a qué asistimos, Fausto? Y es que en los procesos políticos electorales, cuando el TikTok se impone sobre los programas, cuando las redes sociales se imponen sobre las ideas y los contenidos, resulta que prácticamente los partidos, las estructuras políticas no tienen mayor utilidad, mayor funcionalidad. Si usted gana las elecciones con un TikTok, quiere decir que los programas, las propuestas, los partidos, las estructuras, las organizaciones no tienen mayor utilidad, al menos en términos electorales. Y entonces va a haber cuánto lo que va a ocurrir, ¿no? Ya, porque ya lo hemos vivido. Sí, las últimas elecciones, el TikTok, las redes sociales han sido fundamentales, determinantes a la hora de que los electores escojan a sus mandatarios. ¿Pero qué sería lo más responsable desde los partidos y movimientos políticos, hablando, tomando en cuenta que si bien la demanda o lo que busca el elector será seguramente seguridad, será seguramente salud, educación, empleo, sobre todas las cosas, ¿qué es lo que podría hacer o marcar la diferencia en cuanto a las propuestas? Vamos a ver, y estamos viendo ya, sin duda, una serie de ofertas en TikTok, en redes sociales, pero ¿hay algo con lo que se pueda marcar una diferencia para creerle a alguno de ellos? Yo realmente no veo que existan diferencias de fondo entre las opciones.
Entre estas tres que yo les señalo van a tratar de reproducir en el mismo modelo, con algunas particularidades. ¿Por qué, Fausto? Porque la disputa político-electoral en este país hace tiempo que dejó de ser una expresión de las fuerzas y de las tendencias sociales para convertirse en una acción muy puntual de grupos concretos de poder. Entonces, estos grupos lo que hacen es buscar formas de alineamiento con el eventual ganador. Y lamentablemente nuestras élites, sobre todo las élites empresariales, han demostrado una absoluta insensibilidad e irresponsabilidad con el país. ¿Por qué razón? Porque pueden estar en desacuerdo con determinada candidatura, pero en el momento que un candidato llega al sillón de Carondelet, inmediatamente buscan una forma de acomodarse y de sacar provecho. No están pensando realmente en un modelo económico, un modelo productivo, incluso desde su lógica de rentabilidad capitalista, que tenga mediana coherencia. No. Buscan acomodarse, buscan que las decisiones estratégicas del gobierno beneficien estas inversiones y estos negocios. Pues, frente a eso, le pongo, por ejemplo, un ejemplo, el extractivismo. Toda la lógica esta de ofensiva en contra de la naturaleza, de las comunidades, de los pueblos indígenas. Dígame usted, ¿cuál de las candidaturas está dispuesta a renunciar a esa ventaja que implica recibir recursos de la explotación minera? Ninguna. Todas le dan la vuelta, el propio presidente Noboa, que se comprometió, ahora ya está pidiendo ampliar los plazos. Eso va a suceder con cualquiera que llegue al poder. ¿Por qué razón? Porque detrás de esas candidaturas, detrás de esas fuerzas electorales, no hay una fuerza social consistente, estructurada, que pueda marcar una agenda con suficiente capacidad de imposición en el debate público, imposición democrática, obviamente, para que de alguna manera los gobiernos se atengan o se acojan a ciertas líneas de estrategia. Yo no vea el movimiento indígena, que es una expresión fundamental de esa posibilidad de la sociedad. Hoy lo veo que está, como se dice comúnmente, está culipandeando respecto de una posibilidad de aliarse con quienes los persiguieron durante 10 años, con el correísmo. ¿Cómo se explica a usted esa posibilidad de que haga una alianza electoral con ese sector político? Ahora bien, mucho más allá de las estrategias que ya hemos analizado en el caso del Partido Social Cristiano, con una serie de candidatos de la misma tendencia, incluso que fueron parte de sus filas, Revolución Ciudadana con una misma lógica, ADN, evidentemente echando mano del oficialismo, del Estado, para ser parte de esta campaña, pero hay un resto de candidatos, entre los cuales hay, por ejemplo, tenemos un ex juez de la Corte Nacional de Justicia, tenemos ex asambleístas, gente de quien no se conoce prácticamente nada de su trayectoria. ¿Qué pensar de ellos? ¿Qué hacer con este grupo de nuevos políticos o quizá aventureros? A ver, voy a retomar lo que he leído en varios análisis en estos días, ¿no? Parece que fuera la competencia por el 1%. Si en las elecciones pasadas no me recuerdo cuántas candidaturas sacaron menos del 1%. Y eso implica una absoluta falta de seriedad respecto de un proceso electoral. No me sorprendería que esta vez ocurra algo similar, ¿sí? El tema es que ahí, con ese 1%, ni siquiera hay la posibilidad de negociar absolutamente nada. Hay candidaturas, hay partidos que ni siquiera sacan un asambleísta. Esa es la realidad de este país. El tema es que mientras no tengamos un marco político medianamente claro, eso va a seguir proliferando. Un país como el nuestro, con 260, 270, ya no sé ni el número, de tiendas electorales en los distintos niveles, y con 17 binomios, que incluso si se reducen son una exageración, no tiene posibilidades de una construcción democrática de las relaciones políticas, Fausto. ¿Qué es lo que va a suceder con la asamblea? Va a ser igual una asamblea dispersa, llena, como usted acaba de señalar, llena de aventureros que irán a ver qué sacan durante los 4 años que dure su mandato, cómo negocian cosas personales, particulares o grupales o de sectores empresariales, y el país seguirá a la deriva. Entonces, yo personalmente veo que esa enorme dispersión puede ser una de las mayores amenazas para una eventual o mediana estabilidad política en el Ecuador. Sin duda, una desoladora proyección de la política en nuestro país, Juan. Sí, lamentablemente es bastante grave. Hay un proceso de descomposición institucional que la estamos viendo a diario, no me lo invento yo. Acabo de ver la entrevista con la fiscal general y lo que refleja a nivel de esa incidencia, o esa metida de mano de grupos delincuenciales, de grupos interesados, de políticos en la función judicial, es gravísimo. Es real.
Fausto, y claro, no hay que perder la esperanza, no hay que perder el ánimo, ¿no? Pero hay una realidad bastante complicada, este proceso de desinstitucionalización de la cual quieren sacar provecho algunas fuerzas políticas. Es una medida absolutamente absurda, irresponsable, porque el descalabro institucional no lo va a poder resolver nadie, desde ninguna óptica. Entonces, estamos enfrentando una situación complicadísima. Los partidos no funcionan, han perdido legitimidad. La sociedad busca otras formas de expresar sus anhelos y sus expectativas en el mundo de la política, que ya no son los partidos. Pero hasta que no resolvamos eso, Fausto, corremos el riesgo de estar a merced de estas lógicas mafiosas, ¿no? Porque hay que darlas con su nombre, mafiosas, no desde la delincuencia, sino desde la política, que es aún más grave. Crítica a la situación y desoladora, por supuesto. Juan Cubi, nuevamente gracias por su tiempo, gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, Fausto. Ha sido el licenciado Juan Cubi, analista político y activista social, hablando sobre el proceso electoral del 2025. Esta mezcla de todas las tendencias políticas en las candidaturas y un récord histórico en el número de binomios. Nada menos que 17 hasta el momento. Será de ver cuáles terminan ya después de las alianzas. Ha calificado Juan Cubi como una barbaridad esto que hemos visto en esta previa de las elecciones 2025. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando